Me hace feliz de trabajar el campo, que es una labor muy bonita. Y en Colombia todavía tenemos un futuro muy grande porque tenemos toda la diversidad. A nosotros no nos regalen nada, pero que nos reconozcan como campesinos, que de verdad nosotros necesitamos de pronto de un apoyo de este Estado, porque totalmente estamos en el olvido. Se diseñe y se lleve a la práctica una política agraria humana que tenga al campesino como principal protagonista de una protección efectiva del Estado colombiano, que sea feliz produciendo sus alimentos que necesita el país y nunca pare de hacerlo. Según cifras del Ministerio de Agricultura, el 70% de los alimentos que consumimos en Colombia son producidos por nuestros campesinos, que no se rinden a pesar de haber sido víctimas de la violencia durante décadas, de la carencia de tierras, de las dificultades que tienen para recibir créditos y de la falta de vías para distribuir sus productos. Ante esa situación, nuestra Procuraduría Ciudadana refuerza su compromiso para apoyar en la protección de estos ciudadanos que dedican su vida a trabajar por nuestro bienestar. Porque con la protección de los derechos de nuestros campesinos, todos tenemos que ver. 2.2 billones de pesos para arreglar qué hicieron con esos dineros. Para mí la Procuraduría es que le brinda apoyo a aquellas personas que lo necesitan. En la Procuraduría Ciudadana estaremos vigilantes en contra de la corrupción, con acciones enérgicas en defensa de los derechos de los colombianos. Si no se une toda la nación, esto no lo vamos a sacar adelante. Yo me siento orgulloso de ser campesino porque la labor del campo hace feliz a todo el mundo, porque nosotros llevamos alimentos a las ciudades. El campesino es trabajador. El campo es el futuro del ser humano, porque es donde produce los alimentos, tanto para nosotros los campesinos como para todos los de la ciudad. El campesino es honorable. Nosotros cultivamos aguacate, guanábana, maracuyá, chocolate. Nosotros somos el 65% de la economía de este país. Vivimos libres por acá en el campo, trabajamos, vivimos con un aire puro, tenemos los productos, pero lamentablemente olvidados del Estado. Los cultivos no nos están dando nada, muchos problemas, muchas plagas y la producción casi es nula. Después de que nosotros producíamos un 100%, estamos produciendo un 20, un 30%. Cuando yo llegué por acá en el 2003, hace 17 años, esto era una bendición de Dios. Los cultivos, el aguacate, inclusive pensábamos que eso nos iba a sacar de esta crisis que teníamos y nos endeudamos con el banco a sacar préstamos, a trabajar con los bancos agrarios. Nos llegó ese problema fitosanitario, nos llegó la peca del aguacate. Alexander, y comenzaron a llegarnos muchos problemas de enfermedades, muchas plagas. Vamos, en este momento tenemos maracuyá y como ustedes ven, nos toca aquí echarle machete. Mire, nunca uno se imagina lo que pasa con los cultivos, de que de un momento a otro no hemos podido volver a tener cosechas. Tenía 700, casi 800 palos de aguacate, ya no están sino los troncos, no están produciendo nada. Y entonces ahí es donde nosotros nos quedamos mal con los bancos. Y yo le he dicho a los gerentes de Banco Agrario, doctora, hágame un favor, mándeme una visita para que se den cuenta en qué condiciones tengo los cultivos. Sacamos un préstamo para echar una cosecha y si nosotros la cosecha no se nos da por los cambios climáticos, por los problemas que tenemos, se nos pierde la cosecha. Debido a eso se pierde también lo poco mucho que nos queda, o sea la posada o el pedazo de tierra que nosotros hemos tenido, porque esos son herencias que han dado nuestros padres. Nosotros queremos y sabemos trabajar la tierra. Los campesinos fueron contabilizados de manera general en el Censo Agropecuario de 2014 y el Censo de 2018 realizados por el DANE, pero no se conocía en detalle las necesidades económicas, sociales y culturales que destacan su identidad campesina y que le permiten al Estado tener información de confianza y generar políticas públicas que favorezcan su desarrollo integral.
Pero esto solo fue hasta el 2018, cuando 1.770 campesinos presentaron una acción de tutela para ser incluidos en el censo poblacional. La Corte Suprema de Justicia les dio la razón y obligó al Estado a hacer nuevos estudios para complementar los datos de los censos anteriores. A partir de ahí se realizan las mesas de trabajo con el seguimiento y la vigilancia de esta Procuraduría para garantizar el cumplimiento de lo ordenado por la Corte. El 24 de marzo de este año se obtuvieron datos oficiales recolectados por el DANE en la nueva encuesta sobre cuántos ciudadanos se reconocen como campesinos, dónde y en qué condiciones viven y cuál es el nivel de participación dentro de la sociedad. El Estado o el gobierno sabe cuántos somos, en qué condiciones estamos. En este momento el campo día a día está desapareciendo. Ya no estamos sino nosotros los viejos. Y si desaparece el campo, nadie vive sin comida. Y nosotros somos productores de vida. Los jóvenes están yendo a las ciudades porque en el campo no hay futuro para ellos, no han visto que hay futuro. Nosotros no sabemos otro arte, nosotros no sabemos sino de producir la tierra. De acuerdo con la encuesta del DANE, el 94% del territorio colombiano se considera rural y casi la tercera parte de la población vive allí, en condiciones difíciles por el uso y la propiedad de la tierra. Eso agranda la deuda social del Estado con estos colombianos. La Procuraduría llega en el momento de que nosotros hemos estado tocando puertas, no solamente yo, sino varios líderes campesinos que habemos, y nosotros fuimos a la Procuraduría General de la Nación y nosotros fuimos, nos recibió, le mostramos cuál era el problema de nosotros, mostramos los productos que como los tenemos afectados y ahí fue donde nosotros entramos como a tener ese vínculo con la Procuraduría y abrió una luz de esperanza para nosotros los campesinos porque como yo he dicho, nosotros no es que no queramos pagar, no tenemos cómo pagar. Y entonces fue cuando el procurador nos dijo, yo percibía de que la vida de ustedes era otra. Nos dice el doctor Cera, dice, tenemos que hacer algo por ustedes. Por medio de la Procuraduría, de llegar a unos acuerdos de pago con las deudas que tenemos con los bancos y que no nos van a quitar las tierras. Para mí la Procuraduría significa una entidad que vela mucho por los derechos del campesino, de que de todas maneras nos tengan en cuenta y que las cosas se den para el campesino. En la protección del campesino todos tenemos que ver. Se consultó a más de 43.000 personas, lo que representa casi 19.000 hogares en 24 departamentos del país. Y solo 25,5% de los encuestados cree que en Colombia se respetan los derechos de los campesinos. El 19,1% de los campesinos encuestados manifiesta haberse visto en riesgo por temas relacionados con muertes violentas y asesinatos selectivos. El 21,2% de los campesinos mayores de 18 años dijeron pertenecer a una organización social o a un partido político. El 89% de la población rural está en condiciones de pobreza o en situación de vulnerabilidad, según datos de la Misión para la Transformación del Campo. Hay 22 millones de hectáreas aptas para la agricultura, pero solo se trabaja en 6 millones de hectáreas. En cambio, solo hay 15 millones de hectáreas aptas para la ganadería, pero se trabaja en más de 34 millones de hectáreas. Según datos de la organización no gubernamental Oxfam de Colombia, casi las 2/3 partes de los hogares campesinos no tienen acceso a tierras. Y en regiones como Chocó, el 95% está en manos del 1% de personas que tienen terrenos. Procurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Diego Trujillo. Nuestra Procuraduría insiste en el respeto por los derechos de los campesinos, como lo ordena la Constitución. ¿Por qué es tan difícil pasar de las leyes a los hechos concretos para protegerlos? Daniela, el problema no es que exista una difícil transición de materialización de los derechos de los campesinos. Lo que pasa es que nuestro gobierno, hasta el momento, se ha negado a aceptar a los campesinos como sujetos de derecho. Se negó en las Naciones Unidas a suscribir el acuerdo internacional que haría ese reconocimiento y que obligaría a que el Congreso colombiano
lo aceptara y lo metiera en nuestra legislación como parte obligatoria del reconocimiento de este sector de la población tan importante, y por eso ha sido imposible su materialización. En este momento a nuestros campesinos ni los hemos contado correctamente porque el censo no los tuvo en cuenta sino en una encuesta posterior. Profundicemos más en esa encuesta que realizó el DANE por orden de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo fue la participación de la Procuraduría en esa encuesta? Y lo que hizo la Procuraduría fue iniciar una preventiva con fines disciplinarios en contra del Departamento de Estadísticas, que es el DANE, y en donde se le preguntó cuáles eran los resultados tanto del Censo Agropecuario del 2014 como del Censo General del 2018. Y los resultados fueron muy tristes porque dijeron que se habían equivocado en la manera de hacer las preguntas y por lo tanto las condiciones también de orden público no le habían permitido llegar a los encuestadores a esa ruralidad profunda que nos permitiera contar a los campesinos, caracterizarlos y volverlos ese censo en un instrumento fundamental para establecer las políticas agropecuarias y de ruralidad que tanto necesita el país. ¿Por qué es importante que se le reconozca a los campesinos su identidad? Es muy importante tenerla en cuenta porque solamente cuando tú sabes quién está habitando la ruralidad y su situación real de esa vivencia en un campo que ha sido tan abandonado por nuestros gobiernos en los últimos años y casi en toda nuestra historia, era muy importante saber las condiciones y quién habita el campo, cómo está viviendo él en una relación de propiedad privada o una situación de adjudicación que le haya hecho alguna autoridad de tierras en el pasado, para que la gente tenga un estímulo, que sabe que si está trabajando la tierra tiene la seguridad jurídica de hacerlo en algo que le podrá dejar a sus hijos. ¿Cuál ha sido entonces el papel de esta Procuraduría en la protección de los derechos de nuestros campesinos? Por primera vez en la historia el Ministerio Público creó un grupo de protección al sujeto rural. Y por eso elaboró la Directiva 007 del 11 de junio del año 2019, que reconoce al campesino como sujeto de derecho, cumpliendo lo ordenado en la Constitución. Eso es muy importante porque estamos visibilizando a ese campesino, que nos dan la seguridad alimentaria para nuestro país. Nosotros en las ciudades, cuando queremos frutas o verduras, hacemos algo sencillo. Y es abrir la nevera o ir a la tienda. No conocemos muy bien el trabajo de los campesinos y la dedicación de su trabajo. Los agricultores tienen que dedicar meses para lograr cultivar cebolla, papa, tomate, bueno, el producto que sea. A veces no reciben lo justo por sus productos y que debemos hacer algo para que las personas entiendan el duro esfuerzo que ellos hacen. ¿Usted se siente orgullosa de ser campesina? Sí, yo me siento muy orgullosa de tener pues unos orígenes campesinos, de lograr también lo que hemos hecho con mi familia y de poder aportarle a la comunidad. Y ha sido un proceso que cada generación ha venido transformando y también un poco cambiando. Entonces mi abuelito antes sembraba mucha papa, maíz, ya mi mami se dedicó más al tema de la cebolla, ya nosotros pasamos a un tema más de transformación, de comercio directo con grandes cadenas de supermercados y cada uno va mejorando como esos procesos, siempre buscando mejorar nuestra calidad de vida también como familia. ¿Tú cómo crees que se podría fortalecer este trabajo? Nuestros agricultores necesitan apoyo en tecnificación, en el tema de buenas prácticas agrícolas, para lograr una mayor productividad también de su cultivo. Se prepara bien la tierra pues, con abono, con cal, para que esté lista para hacer el semillero, que es principalmente como se llama. Después del semillero unos 4 a 5 meses para lograr sacarla a vender. El siguiente paso que nosotros hacemos es llevarla al centro de acopio que nosotros tenemos. Allí trabajamos aproximadamente con 30 mujeres, cabezas de familia, rurales aquí de nuestra vereda, dándole un valor agregado.
Nosotros hemos visto a lo largo de este camino que los jóvenes en el campo son muy importantes porque son los que llevan las nuevas tecnologías a los padres, son los que enseñan, los que usan las herramientas, y de esta forma es que hemos llegado a los 30 departamentos. ¿Cómo puede hacer una persona que vive en la ciudad comprarle directamente al campesino? Bueno, pues nosotros tenemos dos opciones. Una es la plataforma web, que es comproagro.com. En esta plataforma las personas ingresan, se registran y buscan también por su municipio, por su ciudad o por su departamento los agricultores que estén registrados allí y los pueden contactar directamente y pues hacer todo el tema de negociación. ¿Cómo ves el futuro del campo colombiano? Bueno, después de esta pandemia que está dando pues a nivel mundial, yo creo que el campo va a tomar mayor fuerza. Las personas van a valorar mucho más el trabajo de los agricultores. El 11 de junio de 2019, la Procuraduría le dio lineamientos al Gobierno Nacional y a los mandatarios territoriales para que incluyeran a la población campesina en sus planes, políticas y programas de desarrollo. Yo me siento orgulloso de ser campesino porque la labor del campo hace feliz a todo el mundo, porque nosotros llevamos alimentos a las ciudades. El campesino es trabajador. Nuestros padres nos han enseñado a trabajar, a producir el campo, a producir la tierra y salir adelante. El campesino es honorable. Me hace feliz de trabajar el campo, que es una labor muy bonita. El campesino es luchador. Y en Colombia todavía tenemos un futuro muy grande porque tenemos toda la diversidad. Que nos apoyen en esta labor tan bonita que es producir alimentos. No solamente para nosotros los campesinos, sino para la ciudad. El campesino es guerrero. Yo me levanto todos los días con el sueño de trabajar con berraquera y trabajar para que mi país salga adelante, trabajar esta tierra tan hermosa como es Colombia. El campo no es de nosotros los campesinos, es de todos. Hay que cuidar el campo, cuidar nuestras aguas, porque sin campo no hay ciudad y sin agua no hay vida. El 20 de febrero de este año, la Procuraduría expidió la Directiva 004, pidiéndole a los gobiernos territoriales que le den prioridad a la producción de alimentos y que cumplan con la protección, la restauración y la conservación de suelo rural para la producción agropecuaria y de conservación. En esa misma directiva le solicita a los curadores urbanos que remitan ante la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios las licencias de construcción y parcelación que hayan otorgado en suelos rurales. Delegado, ¿cómo se está trabajando para proteger a los campesinos durante esta emergencia sanitaria? Pues en estos momentos de confinamiento y de crisis sanitaria y económica, lo que nos está haciendo la Procuraduría es tratando de hacer seguimiento con los gobernantes territoriales, exigiéndole a los gobernadores y alcaldes que nos den un reporte de lo que está ocurriendo en la ruralidad, especialmente en el tema de la provisión de los bienes necesarios que ellos necesitan para vivir, porque si bien producen algunos alimentos, pues ellos necesitan abastecerse también de elementos necesarios básicos para su subsistencia, porque si hay algo que no se puede parar en estos momentos es la producción de alimentos y la producción campesina de los mismos para que puedan llegar a las ciudades y no vamos a sufrir un desabastecimiento que puede tener la gente. Se le ha pedido mucho por parte de la Procuraduría y eso se le ha transmitido al señor Ministro de Agricultura y al señor Presidente, es que haya un estímulo y una ayuda para que la población rural campesina sienta ese respaldo del gobierno. ¿Qué se debe hacer para que situaciones como las de don Ulises Sandoval dejen de ser una constante? Rediseñar a un Finagro, a un Banagrario y a una banca que tiene que sensibilizarse con la población rural
dándole productos que le den asequibilidad a los servicios bancarios y especialmente al crédito. La Constitución lo obliga, pero aquí lo que nos toca cambiar es de manera de pensar. La producción de alimentos no puede quedar jugando como un elemento más del libre mercado y de la libre competencia financiera. Se le tiene que dar la categoría de un servicio esencial, porque ¿quién no necesita alimentos? Para darles un respaldo financiero y de logística que lo lleve a tener un tratamiento especial que no se pueda confundir como el trato comercial o financiero que le dan a cualquier otro tipo de persona. ¿Cuáles son esos riesgos que hoy enfrentan los campesinos por su condición? Los riesgos que más recorren no tener una asistencia en salud, no tener un buen servicio de educación para sus hijos, y esto ha llevado a que no haya relevo generacional campesino. Los muchachos que nacen hijos de campesinos no ven la hora de tener la edad para irse para la gran ciudad a educarse, a tener señal celular, a tener alguna oportunidad para conseguir algo en la vida, porque ven que sus padres envejecieron y que el gobierno no les dio ninguna clase de respaldo, no les tituló sus tierras, no les dio crédito ni asistencia, no les dio sus servicios básicos. ¿Qué debemos hacer los ciudadanos para ayudar en esta tarea? Empezar a mirar con otros ojos al campesinado, darle la dignidad y la importancia que tienen para nuestra vida, porque son los que nos están permitiendo trabajar en las ciudades y acceder a unos alimentos nutritivos, sanos y que nos llegan frescos a nuestras ciudades. Si nosotros somos conscientes como habitantes de las ciudades, apoyamos al campesinado comprando en mercados campesinos, podemos empezar a fomentar el uso de plataformas digitales, eliminando esa intermediación, y el campesino enamorado de esa tierra y que hace con amor y compasión esa labor, debe recibir todo el respaldo, no solamente de la Procuraduría como ente de control, ya que nosotros solamente lo representamos y nos convertimos en su voz en el alto gobierno para que verdaderamente se diseñe y se lleve a la práctica una política agraria humana que tenga al campesino como principal protagonista de una protección efectiva del Estado colombiano para que el campesino sienta ese respaldo y que sea feliz produciendo esos alimentos que necesita el país. Vivo en Sydney, Australia. Hamburgo, en Alemania. Ciudad de México. Brasil. Estados Unidos. La Rioja, España. Orgullosamente colombiana. Cuando estás lejos de tu casa no solo extrañas el calor de hogar. El sabor de mi tierra, el sabor de Colombia. El ajiaco preparado por mi mamá. Las guascas. La bandeja paisa. Sabores típicos del frijol, del chicharrón. La variedad de sopas que hay. Un mondongo, un cuchuco. La mazamorra chiquita que me hacía mi abuelita. El sabor del pollo criollo. Un chocolate con un tamal. Qué delicia, de verdad, ese sabor se me hace agua a la boca nomás de pensar en eso. Estoy a más de 4.000 kilómetros de mi casa en Ciudad de México y extraño comerme unas buenas papas colombianas. La papa pastusa, la papa criolla, la papa sabanera. La textura de la papa criolla. Si me preguntan, extraño absolutamente todo, pero en especial el poder comer fruta todos los días. El maracuyá. La papaya. El lulo, la curuba. Una naranja. La pitaya me enamoró. Es incomparable. Ahora mismo desearía una ensalada de frutas con todos sus colores y sus sabores. El campesino es importante porque es el mayor productor de materias primas de nuestro país. En medio de una coyuntura como la que pasa o como la que vive el mundo en estos momentos, podemos empezar a valorar mucho más su trabajo. Que se tiene que proteger, que se tiene que cuidar, porque gracias a ellos realmente tenemos buenos alimentos. Yo con los campesinos tengo una relación súper especial. De mis 4 abuelos, 3 fueron campesinos. Ellos cultivaban, se levantaban a ordeñar las vacas, cultivaban hortalizas, frutas. Son los que mantienen la conexión del hombre urbano con la naturaleza y gracias a su trabajo duro nos proveen día a día de lo que más necesitamos. Lo admiro porque es un trabajo que no es fácil. Son personas que nos enseñan lo que es verdaderamente la paciencia de algo que se siembra y que va a dar frutos. También garantiza que los alimentos sean naturales. Acá no se consigue mucho eso, uno no sabe lo que está comiendo. Y mucho más en estos tiempos en los que estamos pasando por una coyuntura global que nos ha demostrado
que este tipo de oficios y de labores son las de verdadera primera necesidad. Mil y mil gracias. Gracias por el arduo trabajo que ustedes hacen. Realmente la vida empieza en el campo. El levantarse todos los días a guerrear con un asadón, con una hacha, con una pala. El trabajo de ellos es indispensable para toda Colombia. Gracias por cada plato de comida que ustedes ponen en las mesas de nuestras familias. El reconocimiento es todo para ustedes todos los días. De todo corazón, un abrazo y un agradecimiento muy especial desde Sydney, Australia. Además de trabajar por los derechos de nuestros campesinos, actuamos en otros frentes. Estas son las noticias de la Procuraduría. Recuerde que puede ampliar la información en www.procuraduría.gov.co. La ministra de Cultura, Carmen Inés Vázquez Camacho, y el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, exigieron al alcalde de Cartagena, William Dow Chamat, la adopción de manera inmediata de las acciones necesarias para la recuperación de 619,5 metros del espacio público de la ciudad, ocupados irregularmente por la Torre 1 del proyecto urbanístico Acuarela Bis, que a su vez eviten una tragedia ante las deficiencias de rigidez y resistencia de la edificación. La Procuraduría solicitó al Ministerio de Salud y Protección Social adoptar medidas urgentes que permitan atender de manera prioritaria la emergencia sanitaria en el Departamento del Atlántico y el Distrito de Barranquilla, que al 26 de mayo acumula el 13,2% de los casos positivos por COVID-19 a nivel nacional. El órgano de control hizo un llamado a las secretarías de salud distritales y departamentales, al Instituto Nacional de Salud y a los laboratorios públicos y privados para que se procesen y se entreguen a la mayor brevedad los resultados de 15.053 pruebas para COVID-19 que se encuentran pendientes en Bogotá y 26 departamentos. El Ministerio Público urgió al gobernador de Nariño y a los alcaldes locales a definir de manera prioritaria las estrategias necesarias para controlar la propagación del COVID-19 en aras de garantizar la protección de los derechos a la salud y la vida de los habitantes del departamento. Nuestros campesinos merecen una vida digna, que recompense el esfuerzo y la dedicación que ponen en las labores que realizan a diario. Y aunque hemos dado pasos importantes, como saber dónde viven, cuántos son y qué necesitan, es urgente que el Estado y los gobiernos locales pongan en marcha acciones concretas para mejorar su situación económica y social. De lo contrario, seguirán siendo parte de las cifras de violencia, desigualdad y pobreza. Y no se nos olvide que desde las ciudades debemos poner nuestro granito de arena para ayudar a solucionar esta problemática, pagándoles el precio justo y reconociendo su identidad campesina, porque con el futuro del campo colombiano todos tenemos que ver.